Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. Y ya estamos aquí. Bienvenidos al programa en este amalgama de Peters de Grau, clave 45, que no sé si lo acabaremos poniendo en clave 45 después. En el canal de YouTube seguro. En el canal de YouTube seguro. Bueno, lo primero está aquí Gerald, como no. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola David, hola. Por si acaso no me presentabas, pues yo me introduzco como la voz descorpórea que habla detrás tuya. Sí. Está muy bien. Bueno, primero que nos digáis todos si se oye bien, se ve bien, si está todo bien. Imagino que sí, esto de los directos, pues siempre es algo que se pregunta, no se da por hecho. Y lo primero que vamos a hablar sobre una historia que está muy candente, ¿no?, en estos días, sobre el Estado policial y la historia del Estado policial, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De qué barros vienen estos lodos y si realmente hay tanta presión o se habla tanto, o si es tanto como se dice de una parte o de otra, ¿no?, de la presión de la policía sobre la población, sobre todo estadounidense y sobre todo para los negros, o yo creo que es más sobre los pobres o sobre la gente, pues los bajos fondos y todo esto, y vamos a entrar en la historia desde el principio, ¿no, Gerald? Claro. Vamos a demostrar que las conspiraciones existen y, como dice nuestro lema, y a pesar de que mucha gente nos acusa de que no hablamos suficientes de conspiraciones, la razón es por la que no hablamos de conspiranoias. Entonces, por tanto, claro, quizás no hacemos tanto humo. Cuando nos enfocamos en una conspiración real hay que investigarla, hay que encontrar las fuentes, hay que encontrar las pruebas y hay que exponerlo. En este caso, tú dijiste bien que vamos a hablar sobre la policía. Yo quisiera dar el contexto, David, de que vamos a hablar sobre... Yo creo que hay una conspiración global de promover los estados policiales para que siempre apoyen los intereses de los psicópatas en el poder. Pero claro, eso no se puede hacer con una directriz global. Tú no puedes decir, aplícale a Zambia el mismo nivel de policía que le aplicas a España y que le aplicas a Estados Unidos. No funciona así. Entonces hay que ajustar la incorporación de los estamentos policiales a la cultura y al gobierno de cada país. Y yo quería tomar como, por ejemplo, Estados Unidos. Yo aconsejaría a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres de Honduras, si eres de El Salvador, de México, de Argentina, de España, pues investiga la historia de la formación de tu país, como te voy a exponer yo la historia de la formación de la policía estadounidense. Y así tú establece paralelos y digas, caramba, están haciendo esto igual, caramba, esto es igual, funciona igual, o caramba, esto es distinto. Y cuando ves algo distinto, fíjate como si fuera a haber una agenda para desmantelar eso o sacarlo del medio o sacarle valor. ¿Te parece que empiece por el principio entonces, David? Me parece maravilloso, ¿no? Yo solo quiero puntualizar el hecho de que obviamente no en todos los países es igual, pero en unos países más laxos se ve más visible esa presión policial sobre la población y en otros países más supuestamente occidentales está como tamizado o está como embarnizado o no se dejan ver tan claramente. O sea, no quiero decir que España, por ejemplo, esté en un estado policial, pero yo creo que en Estados Unidos es algo exagerado para ser un país occidental. Me parece una barbaridad, sobre todo las últimas experiencias que estamos viviendo con muertos o con inactividad, y yo creo que está directamente relacionado con la inoperancia de la policía de allí. O la perfecta operancia dentro de los parámetros que ellos quieren. Ojo con eso. Mira, la policía estadounidense tiene sus orígenes, obviamente, ¿en dónde? En Inglaterra. Recuerda, las colonias, todo vuelve a Inglaterra, todo vuelve a este complejo de propagación de cultura anglosajona. Y en los años 1600 y 1700 en Inglaterra había, fíjate si esto te va a sonar, The Watch or The Night Watch, que viene de Juego de Tronos, ¿verdad? The Night Watch. ¿Watch de vigilar o qué? Claro, la vigilancia, The Watch or The Night Watch, o la vigilancia nocturna, de la vigilancia de la noche. Ah, bueno, yo te Y iba en a Juegos de decir Tronos tenían The Night Watch, que estaban en el muro, vigilando el muro. Sí, yo te iba a decir más Watchmen, de quién vigila a los vigilantes, pero bueno, sí. No, estos empezaron con solamente The Watch y se constituían de ciudadanos que de noche
se quedaban a vigilar que no hubiese escándalo público. Por ejemplo, que un borracho no anduviese dándole palizas a otra gente, O sea, que un ladrón no entrara en casas. patrullas vecinales, lo que viene a ser una No patrulla había ni vecinal. siquiera mucha patrulla. Te quedabas en un puesto, en una atalaya alta y mirabas el resto del pueblo. ¿Me entiendes? Y por lo general eran voluntarios o eran gente que le habían caído penas menores por robar o por estar borrachos en público y como castigo los mandaban a hacer la guardia. Ah, ¿Ok? curioso. ¿Eso Fíjate, estás hablando sí, de qué años? Más o menos. 1600 hasta 1700 en Inglaterra. Después, esto se extiende también a Estados Unidos. Recuerda que las colonias eran inglesas. Entonces, dentro de los pueblos, como por ejemplo Filadelfia, Nueva York y Boston, empiezan a haber también watches y night watches. Y fíjate, en Filadelfia una de estas guardias la llamaron The Big Stick, el palo grande, porque obviamente andaban con unos palotes, ¿no?, en la mano para cascar a la gente. Yo Eh, eso lo he visto todavía hoy en vídeos de África, de alguno de los países, todavía con esos palos largos repartiendo, imponiendo orden, ¿eh? O sea, que es que eso todavía, o sea, hay países que lo es, usan. Y esto fue algo tan común que incluso grandes pintores llegaron a hacer cuadros y basándose en ello. Tú tienes una foto que exponer, la foto número uno, que tiene que ver, creo que incluso con Rembrandt, que hizo una copia de estos tipos de policías, ¿no?, que estaban haciendo la guardia de noche. O sea, es una lanza esto. Bueno, cada uno se armaba como le salía a los cojones, ¿no? A lo mejor aquí esto era un sin Dios, y vamos, no sé, no sé, tío, era más bien los pandilleros del barrio, ¿eh? Qué bueno. Vamos a dejarlo claro. Eh, bueno, pues esto ocurría hasta 1800. Las primeras instituciones policiales empiezan a fundarse en Estados Unidos en 1830. O sea, échale hacia atrás al siglo XIX, 1830, que apareció la policía de Boston. Después, en 1845, aparece la policía de Nueva York. Después la de Chicago en el 51 y la de Filadelfia en el 53, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que de 1830 hasta 1850 se empiezan a formar los restos de los departamentos de policía de las ciudades de Estados Unidos. O sea, que antes no había policía, lo que había estas guardas urbanas o serían las Correcto. propias milicias o el propio Sí, sí, ejército. sí, sí. Y fíjate, si tú eras uno de estos que te gustaba buscar gresca, te metías en la guardia urbana porque de noche iba a haber algún borracho y le ibas a poder cascar. Si tú eras, o alguna gente le tocaba hacer el servicio militar y como tenía influencias, se quedaba a hacer esta guardia por un año en su pueblo. Eso sí, un borracho y dormido en su garita y casi nunca despertando. O sea que esto era un sin Dios, como te estoy diciendo, ¿eh? No era un cuerpo reglamentado, era una guardia urbana pero desorganizadísima, hasta que empezaron a hacerse los sistemas de policía. Y como te digo, estos sistemas de policía son recientes, empezaron hace 1830, al menos en Estados Unidos, cada país que busque su historia policial. Tú sabes que tú te acuerdas el sheriff que llegaba con sus pistolas y representaba la ley. Sí, claro, las películas, Bueno, muchas películas lo hemos visto, ¿eh? Y él solo contra el para, peligro. para que la gente lo entienda, el sheriff era como la Guardia Civil Española, que era la Guardia Rural del Condado. Era la policía rural del condado y andaba entre las poblaciones rurales a caballo, ¿no?, y investigando crímenes, mientras que las policías locales se adherían a las ciudades y pertenecían a cada ciudad. O sea, te estoy haciendo una equivalencia entre España, por ejemplo, y Estados Unidos, entre policía y sheriff y grupos de sheriffs. Y te voy a decir otra cosa, el cuerpo de sheriff todavía permanece hoy en día en la mayor parte de los Estados Unidos, ¿eh? Sí. Hay grupos de sheriffs todavía. ¿Qué características? Puedes poner la segunda foto para que la gente se vaya enterando de cómo se empiezan a formar y qué se empiezan a parecer esto, ¿no? Ya está. Ajá. Bueno, esto todavía eran guardias de estas urbanas, de estas de milicias. Pero queda bonito, ¿no?, que la gente les ponga ilustraciones. Mira, ¿en qué se caracterizaban los departamentos de policía de 1830? Pues fíjate, para empezar, tenían una formación burocrática y eran pagadas por la ciudad. La ciudad recogía impuestos y una parte de estos impuestos asignaban a la policía y tenían una burocracia. Y esto quiere decir, ¿no?, tendrías el jefe del departamento de policía, tendrías el comandante, después el sargento y eran unos rangos que se pasaban la orden de arriba hacia abajo. Y estos policías, a diferencia de la guardia anterior, eran empleados full time, eran empleados a jornada entera. Ese era su trabajo.
Por ejemplo, fíjate, había departamentos de bomberos donde todavía había muchísimos voluntarios y no se les pagaba, ¿me entiendes? Por apagar fuego no se pagaba, pero a Ya. la policía sí. A la policía pues empezaron a decir, te metes a policía, aquí te vamos a dar este estipendio, te vamos a pagar este salario y este es tu trabajo. Y tenían unas reglas de conducta. Además, el departamento de policía respondía siempre a la alcaldía. O sea, cuando algo la cagaban, algo lo hacían bien, iban directamente al alcalde y a través de esa burocracia. El alcalde le pedía cuentas al capitán, el capitán se las pedía al sargento. Pero eso sí, quiero decir, lo que me estás contando se sigue manteniendo hoy día. Aquí en España igual no tanto, pero allí directamente, ¿no? La alcaldía está directamente relacionada con la policía. Aquí en España yo creo que no. Pero hay ese intercambio, sobre todo en los presupuestos y tal. Eso es el pan de cada día en la política de cada Eso se ciudad. sigue manteniendo, pero te voy a enseñar a lo largo de esta conversación cuánto ha cambiado. Yo lo sé por The Eh, Wire y por todo esto, que si no, no correcto, tenía ni idea. correcto. Ahora, me voy a pasar un poco, ¿no? Te he comentado Filadelfia, te he comentado Nueva York, te he comentado Chicago, te he comentado Boston. Todos esos son estados del norte. ¿Qué está ocurriendo al sur? ¿Mm? ¿Qué está ocurriendo al sur? Bueno, en sur, en 1700 en adelante, se forman las patrullas esclavistas. ¿Mm? Estos no son The Watch o no son el Big Stick. Estos son unos grupos oficialistas que parecen casi soldados. Algunos son soldados, otros no lo son, cuyo objetivo son tres: buscar, capturar y devolver los esclavos escapados a sus dueños. Su segundo objetivo, esto está escrito formalmente para Sí. las patrullas esclavistas, su segundo objetivo es crear terror dentro de las poblaciones de esclavos para que así no se rebelen contra los blancos. El tercer objetivo es mantener disciplina dentro de los esclavos para que ellos no busquen salirse de la esclavitud. O sea, fíjate, a estas patrullas formales llamadas patrullas esclavistas les dieron estas tres tareas. ¿Y cómo mantenían el terror dispuesto en el sur? Pues por la noche se ponían unas capuchas blancas, andaban a caballo con unas antorchas por las colinas y surgió formalmente la visión del Ku Klux Klan. Vienen de estas patrullas esclavistas que eran la policía del sur. Ahora, Mira, ahora que lo acabas de decir, es que el enlace, claro, es que es directo de... Claro, ahora empiezo a entender muchas cosas de lo que ocurre en la policía actualmente en Estados Unidos. me gusta que vayas por ahí, David. Me gusta que vayas por ahí. Esto todo, ojo, esto todo es recogido de diferentes grupos de historiadores con diferentes tesinas. Advertirle a la audiencia que cuando pongamos este vídeo en YouTube, tú vas a poner los enlaces que yo te voy a mandar a las tesis doctorales, a los ensayos y a los trabajos de los que yo he recopilado esta información. Muy bien, bien. Para que sepan que no es que yo de repente estoy tirándome un pedo caliente y flipando y creando mi propia historia, ¿no? Esto está sacado de otros historiadores que vivieron mucho antes que yo y que son una gozada leerlos. Dentro del sur, en el sur, los estados del sur, hubo el estado de esclavista llamado Jim Crow. ¿Esto qué quiere decir? Si un negro era percibido como que se comportaba mal delante de un blanco, el blanco se podía rebotar, agarrar a 20 blancos y lincharlo ahí mismo, en el sitio. Es que, Había... Gerald, hay una serie, estaba buscándola, pero no la acababa de encontrar. Una serie que vi hace no mucho, yo creo que era de Amazon, de hace un año o dos, que contaba precisamente esto de cómo había gente que se encargaba de ir a capturar a los negros. Y estaba lo del tren que eso era ficción, Sí. había un tren que estaban escondiendo a los negros y tal, los llevaban pues a la frontera eso, escapando. eso no fue ficcionado, eso existió. Se llamó el Underground Railroad. Pero el tren subterráneo yo creo era ficcionado, ¿no? Otro día era entramos un sobre mito. el tema. No, Yo pensé que era eran un minas. mito. Fueron minas que existieron y que fueron usadas para sacar negros fuera de las zonas esclavistas y traerlas al norte. Ahora, recuerda, estoy hablando de 1700, donde había esclavos en todas partes, aún no había venido la abolición. Sí. Tú estás ya pasando a cuando ya hubo abolición y había estados abolicionistas. Pero es otra historia. Pero tiene que ver con lo que tú dices. Sí, bueno, ahora, me refiero que es que lo he visto en esa serie y no lo he visto en ningún otro sitio más. A eso me refiero. Y me parece que es súper importante eso de que había gente que se dedicaba a capturar y a cazar negros que se estaban escapando de la esclavitud. Correcto.
Y no solo eso, sino que, como te estaba contando, si quieres hacer un linchamiento, te convenía que hubiese alguna de estos miembros de la patrulla esclavista, porque iban a supervisar cosas e iban a ser gerentes intermediarios entre los linchadores y el dueño del esclavo que iban a linchar. Porque a lo mejor el esclavo que iban a linchar, pues su dueño se rebotaba y les pedía indemnización y los otros no tenían para pagarla y había un conflicto, ¿me entiendes? Entonces estos tíos eran como el juez Hmm. que mediaba y les decía a los esclavistas, bueno, tenéis mi aprobación para que lo linchéis y tal. Y entonces no se metían en problemas ni tenían que retribuirle monetariamente el esclavo muerto, por ejemplo. Y O sea que básicamente que si no le pedían permiso tampoco pasaba tampoco nada pasaba grave. mucho. Podía haber una demanda y había que ir a los tribunales y discutir cuánto Sí, tenían que retribuirle, ¿no? Pero exactamente, obviamente claro. no iban a ser juzgados por un crimen de matar a una persona, porque no eran una persona, eran considerados propiedad. Sí. Continúo. Esto que te estoy hablando, te está empezando a hacerte abrir un poco los ojos de cómo la policía está ahora poniéndose en paralelo a intereses mercantiles e intereses políticos. Te he Sí. explicado por qué los departamentos policiales funcionan a través de la ciudad, el dinero que cobran de las ciudades y de sus impuestos, y cómo tienen que responder al alcalde, y las policías rurales tienen que responder a los algodoneros, a los ganaderos, a los que tienen intereses económicos en la zona. Por eso era muy común, que hubo lo que se llamaron las batallas de ganaderos en Missouri, en el centro de los Estados Unidos, en 1800. ¿Qué ocurría? Había gente que estaba haciendo una granja y había unos ganaderos que querrían llevar sus vacas por esa granja y a otro punto y llevarlos a pastar. Y había esta famosa reyerta entre salte de tus tierras o te la compro por 5 centavos, yo no la quiero vender, entonces te mato a tu familia. La policía, por lo general, la policía y el sheriff, por lo general, en estos tiempos de 1700 a 1800, acababan siempre poniéndose de parte del que más pagaba y del que tenía más intereses mercantiles que perder. Y te estoy hablando de ganaderos, te estoy hablando de algodoneros, esclavistas, te estoy hablando de minería. Ya. Si tú eras un pobre colono que llegaste ahí a vivir tu fantasía de la casita de la pradera, con tus vaquitas y tus tierras y tus sembrados, y venía uno de estos tíos y encontraba oro y decía, me hace falta tu terreno, tu sheriff probablemente te iba a expulsar de las tierras. Hostia, o sea, el país de las libertades, eso cuando dieron todas esas tierras para que las generaran o sea, la tierra libre para todos y para que todo y resulta Sí, después que cuando hay algún interés comercial o un interés de una corporación bueno, así un poquito tal, es ala, la venga, para tierra otro todavía lado. está libre para ese ahora, no para ti. Efectivamente, o sea que las tierras que le robaron a los indios ahora se están siendo robadas por Oh, corporaciones. esa es otra historia, pero sí, es una historia de hurto tras hurto tras hurto tras hurto. Fíjate, eh, que estamos hablando ahora te estoy llevando a 1800, ¿verdad? Te he situado, estamos en 1830. Eh, a la policías de las ciudades, piensa en las ciudades del norte, porque Sí, te comenté que hay más concentración urbana, mientras que en el sur es más rural. Pues estas policías, a pesar de que están uniformados, a pesar de que tienen que responder a sus sargentos y que tienen unas órdenes, hay un montón de cosas extrañas y peculiares, como que, por ejemplo, algunos policías no saben leer. ah, qué bien, Sí, ¿no? sí, sí. Estupendo. Entonces tú tienes que pensar en que la policía no está ahí para imponer la ley, sino para asegurarse que el orden establecido es el que imponen los capitanes de la industria y los políticos. O sea, estos son, piensa en unos chulos de barrio, unos matones de barrio que responden a los mandamases y que nadie les va a poder tirar de la manga. Por Mira, ejemplo, nos pregunta Cristina Hernández García, dice, una especie de policía semiprivada. más o menos, porque, o sea, quizás sí, no, porque seguían los intereses de capitanes de industria privados, pero eran pagados por el público. Ah, Esto es lo mejor mejor de los todavía, dos claro. mundos. Es lo que te vengo Claro. a decir. Esto es lo mejor del planeta. O sea, que estos capitanes de la industria, los alcaldes, los dirigentes del pueblo, no se tenían que gastar un duro en estos tíos, pero hacían los intereses de ellos. Ejemplos que yo tengo recogidos de diferentes historiadores como Spitzer y Skull, era que un alcalde en Filadelfia era barbero
y usó a la policía para desmantelar las barberías de su competencia. Y cuando a él se le acabó el término, él había hecho una cadena de barberías y era el barbero más importante de la área de Filadelfia, pero Hay a fuerza de usar la policía para desmontar barberías. un poquito de tráfico de influencias, pero un poquito, si no, un poquito de poquito nada más. ¿Te acuerdas la película de Gangs of New York, tan maravillosa? Sí, sí, Bueno, sí, pues sí, ¿te sí. acuerdas cómo funcionaba el sheriff con el alcalde, con el butcher y con los otros? Eso es una representación muy acertada. El policía tenía que responder a los intereses de los mandamases, tanto de la alcaldía como de los industrialistas. Es que esto lo he visto también en algunas películas, fíjate, no tanto americanas, sino en películas de la época de Sherlock Holmes o en series de Sherlock Holmes, Claro. esa relación del sheriff pidiendo, o sea, recibiendo o dando explicaciones o recibiendo de tanto del alcalde como de otras corporaciones o de gente importante y sí, sí, lo he visto más eso en películas de Sherlock Holmes o de época victoriana. Sí, sí. O sea, que eso se trasladó directamente allí, claro, a Chicago Y y ahora a piensa en lo New York. siguiente, pensad en lo siguiente, en 1850 los intereses de los grandes directores de industria, estoy hablando de los directores del acero, ¿no? Los capitanes de industria del acero, de los importadores de vino, los importadores de esclavos, dicen no basta con ser mercantilista, no basta con ser un capitalista, tengo que meterme en política. Y aquí es cuando se entrecruzan todos estos intereses. Por eso la escena que tú has enseñado, ¿no? Del capitán de la policía sentado escuchando como, hoy le toca escuchar al alcalde, pero también tiene que escuchar al carnicero, porque a lo mejor el carnicero mañana va a ser el alcalde. Y aunque no sea el alcalde, a lo mejor va a tener más influencia, va a tener más poder mercantilista que el alcalde mismo. ¿Entiendes? Y recordad, esto es en el contexto todo de que los policías en sí no saben leer, no siguen los dictámenes de la ley. Y ocurre aquí una desconexión muy interesante, David. Tú estás viviendo en 1850 y al alcalde no le cae bien tu taberna. Esto es real. Esto te estoy contando unos Sí. casos de Spitzer y Skull que escribieron en su libro. Manda a la policía a que te acosen y te la acaban cerrando. Y la policía entra y empieza a derribarte los toneles diciendo que está buscando cosas ilegales, que está buscando drogas, por ejemplo, ¿no? O cosas así y tal. Y al cabo y empieza a romperte la taberna. Bueno, tú interpones una demanda. Durante la demanda judicial sale al caso de que la policía no siguieron unas prácticas constitucionales. Pero la excusa es que ellos son pobres policías que solamente están al servicio de la ley, que no saben leer, ¿no? Y hay que disculparles esto. Joder, ¿Por pues no qué? ha Porque el cambiado, juez estaba, el, no ha cambiado mucho, digo, la historia, no, pero qué decir. el juez está en el bolsillo del otro del alcalde que quiere echar al tabernero este. Y entonces, por eso te digo que había la semblanza de que todos trabajaban bajo la ley, pero ninguno lo hacía en la vida real. De hecho, te voy a decir otra cosa. Era muy común, ¿no?, que todas las bandas que se encargaban del juego, de la bebida, de la prostitución, tuviesen que pagar a los patrulleros de su sector sobornos para que los dejaran en paz. Y cuando no pagaban, la policía se juntaba un viernes o un sábado, ¿no?, pero en bandadas masivas los acosaban y los metían a todos en la cárcel y dejaban un hueco de poder para que viniese otra banda que estuviese dispuesta a pagar. O a lo mejor las prostitutas pasaban al cuidado de un policía. Te lo digo en serio, el policía actuaba como proxeneta. Joder. Esto ocurre en Pensilvania, en Washington, en Nueva York. Entonces, la policía en estos momentos, en 1850, como te digo, además de ser unos brutos, están al servicio de controlar a la plebe. ¿Me entiendes? Quieren controlar a la plebe porque había esta masa de inmigrantes y trabajadores proletarios que llegaban desde el este de Europa, que estaban trabajando en Estados Unidos, pero que de vez en cuando se alborotaban, se rebelaban o hacían unas juergas demasiado grandes, ¿no?, que se iban de madre. Entonces mandan a la policía para que les casqueen en la cabeza, los metan en cárceles y también les metan multas. Les metan multas para incrementar las ganancias a la ciudad. O sea, fíjate, así es como están funcionando las cosas hasta, como te digo, hasta Sí. 1900, hasta 1870. O Ahora sea me paso a que, 1800. o sea, Sí. quiero decir, lo que me quiere decir es que en vez de ser más un,
servicio público, ¿no? O un sistema de control de la población para que no se alboroten, era casi como una manera más de subvencionarse. Claro. Es lo que te estoy desvelando y te digo, es basado también en escritores como Jonathan Silver, como Michael Spitzer y otra gente que vamos a poner en la lista de escritores, de referencias y sus libros, que esto no es que me lo estoy sacando yo de la manga. Ujú. Entre 1860 y 1910 las diferencias económicas se agudizan. Las ciudades, acuérdate, aquí ya la población negra ya está emancipada y muchos negros del sur están entendiendo que es mejor irse hacia el norte, donde solía haber más trabajo. Entonces las ciudades tienen una explosión demográfica. También empiezan a llegar mucha gente que está viniendo de la Europa del Este famélica. Judíos, rusos, emigrantes, ¿no? Polacos. Es famoso las bromas peyorativas que hacían los ciudadanos norteamericanos a los polacos, como si fuesen los tontos de Europa, los retrasados mentales de Europa. Lo digo en serio. Y esto es otra cosa que yo también te vengo a decir para establecer que el ser humano quiere discriminar y a veces lo hace por raza, otras veces lo va a hacer por lenguaje, otras veces lo va a hacer por sexo. Lo importante es discriminar. Lo importante es mantener al otro Ya. siempre separado de ti. Estos tíos eran blancos, europeos, como lo habían sido los padres de los emigrantes que vinieron aquí a Estados Unidos antes que ellos, ¿no? Pero como no hablaban el idioma y como se vestían diferentes, pues eran los polacos tontos de mierda, por ejemplo, ¿no? Y no había ese respeto ni esa camaradería. Tú y yo somos blancos. No, no, yo soy americano, tú eres un gilipollas emigrante. Sí. Y aquí es cuando en los años de 1870 las ciudades empiezan a codificar, dentro de su código penal, los crímenes contra la calidad de la vida, se llaman. Aquí es cuando empiezan a haber dentro de los establecimientos penales crímenes como, por ejemplo, alboroto nocturno, escalada de ruido, perturbar la paz, crímenes antihigiénicos en público, cosas que antes no existían en los códigos penales, pero si te estás fijando, estos eran todos crímenes, bueno, casi todos los crímenes afectaban a las minorías pobres que vivían en estos guetos inmensos. Entonces Ya. era mucho más fácil, porque el blanco que está viviendo en su mansión en el norte de Manhattan, él no se orina en público, él no anda borracho a las 4 de la mañana Claro. y tal. Lo anda borracho el pobre proletariado que estuvo trabajando 7 días en la mina y que le apetece un día de juerga, ¿no? Ese es el que le caen encima con la prisión, los golpes y las multas. Las prostitutas también. La mujer, recuerda que la mujer todavía es un ciudadano de segunda clase o casi tercera. Dios no quisiera que tú estuvieses felizmente casada y tu marido muriera y te dejara con 2 hijos, que casi la única opción que tenías era eso, era prostituirte por un tiempo. Por lo menos hasta que tus hijos fueran independientes, porque vamos, no podías trabajar en casi ningún sitio de bien ver, que hasta veían a las viudas, las solían ver mal. O sea, esto es algo que había que analizar, ¿no? De la asistencia anglosajona de los años 1850 y en adelante. Entonces, y acuérdate, en este punto la policía no solamente sigue siendo un gran porcentaje de ellos iliteratos, o sea, analfabetos, que no saben leer, sino son todos hombres. Y los reclutamientos están basados en fuerza. Cuanto más bruto, más corpulento eres, más bestiajo, más probable eres que entre al cuerpo de policía y que te acepten en el cuerpo de policía. Ya. Pues, y aquí, son en estos años, en 1880, cuando se empiezan tienes ahí fotos para enseñar a americanos de clase baja y fotos de migrantes. A ver, yo tenía Porque, aquí esta de la patrulla de patrón y... bueno, no, lo que me dijiste de... de que buscaras unas fotos y Sí, tal. sí, fotos de inmigrantes. Porque aquí es cuando se establecen dentro de las categorías sociales de las ciudades, ciudadanos de categoría peligrosa, clases de masa peligrosa, y se referían a toda esta gente que trabajaba al día, que ponían a sus hijos a trabajar, que vivían en la miseria. Bueno, Esta ve la masa ingente foto, eran catalogadas como peligrosos. se ve la foto unas chicas y la verdad es que tienen mierda y eso que es en blanco y negro. Sí. Sí, esta era la gente peligrosa. Bueno, estas son más mujeres, pero... A ver, la ciudad le dice al comisario de policía que categorice a estos barrios como habitados por gente peligrosa y que se enfoquen en calmarlos y tenerlos controlados. Otra cosa que ocurría con mucha frecuencia en 1880
era que si tú tenías esta pinta que tú acabas de enseñar en la foto y subías más allá de la mitad de Manhattan a los barrios opulentos, detrás tuya había 2 policías que te iban a marcar la vida o que te iban a amazar a palos y meterte en chirona por perturbar el orden, porque te habías atrevido a pasar a una zona donde los ricos no querían que estuvieses. O sea, clasismo puro, vamos. Bueno, puro, duro y como norma de vida. La gente lo sabía y cuando veían a policías que los seguían, perdón, cuando, por ejemplo, le mandaban a algún muchacho de estos a hacer un encargo a la parte alta, ellos sabían que era un peligro y por lo general le daban una nota. Imagínate que el tabernero quería hacer un nuevo pedido de vino y el tipo que le vendía el vino vivía en la zona opulenta. Pues le daba una nota explicando todo esto al mensajero, para que cuando el mensajero viera a policía, nada más subir a la parte buena de la ciudad, le entregara la nota para que viera que iba de recados. Y la policía muchas veces lo escoltaba. Ten en cuenta que escoltarlo a ver al otro, ¿no? Es un trabajito fácil y tal, ¿no? En vez de andarse metiendo con reyertas y golpes, ¿no? Pues había este tipo de vida, así en Estados Unidos de 1800. ¿Qué más? Lo peor de todo esto es que la alcaldía y la alcaldía y los políticos de las ciudades, pensar en Filadelfia, Newark, Nueva York, Boston, sabían de sobra cómo dentro de sus arengas políticas poner a unos pobres en contra de los otros pobres. Por ejemplo, a los polacos inmigrantes le decían los negros os van a quitar los trabajos. Hostia, es que esto también me suena. Hostia, es que esto lo he oído, jolín, cuando hicimos el programa de Manson. Claro. Y cuando todavía hoy día, cuando veíamos a algunas teorías de precisamente derivando de eso, de poner a unas razas contra otras y que los blancos miraran mientras se mataban otros, o sea, es que eso perdura hoy día. Claro, pues muchas veces sus arengas políticas, los políticos se rodeaban de policía como seguridad, bajaban a estos guetos polacos y le decían a los polacos, los negros os van a quitar los trabajos, votad por mí y yo controlaré a los negros. Después se iban a los guetos negros y le decían, los judíos os van a quitar el pan de la boca, votad por mí y yo os ayudaré contra los judíos. Y después iban a los judíos y le decían, los polacos son un problema para vosotros, que no os quieren aquí, votad por mí. Y al final la gente votaba por el hijo de puta que los había puesto a los tres en contra. Es que yo me flipa porque es que lo tontos que somos, que llevan engañándonos con las mismas frases. Un tercer punto. Desde 1800. Esta confrontación de clases favorecía a la policía porque había reyertas, había broncas y había peleas. La policía entraba en acción y justificaba su existencia y confirmaban la idea de que estos eran zonas peligrosas, como ellos habían dicho antes. Y se cierra el círculo. O sea, genera un problema para el que yo solo tengo la solución, que yo he generado ese problema y yo tengo la solución y controlo todo el cotarro. Qué bien. Sí. Ahora estoy entrando en 1890. En 1890 se empiezan a imponer, esto se ha ido de madre, ¿no? Y lo que son los grupos, las reyertas y los grupos locales se están pasando. Si tú te acuerdas, la película Gangs of New York tiene que ver con 1870, creo que era. Y fue cuando hubo los grandes linchamientos de Nueva York. Nueva York tuvo su historia de linchamientos también, ¿eh? Y en 1890 ahora cada miércoles hay reyertas internas entre diferentes grupos de guetos. Bueno, la policía empieza a tomar en 1890 una actitud ahora de dispara primero y pregunta después. La burguesía está sesgando lo que ya ha sembrado, que es discordia, y teme que estas clases que están siempre en lucha y que las llaman las clases peligrosas empiecen a subir y hacer como pasó en la Francia de Robespierre, a pedir cabezas. Y empiezan a aumentar los efectivos policiales en las ciudades donde han usado esta segregación, ¿no?, de guetos, y empiezan a incrementarse los cuerpos policiales para contener a las clases trabajadoras que pueden comerse a los ricos. Eso sí. ¿Qué miedo les tienen a la Revolución Francesa siempre? ¿Eh? Hay que evitar cualquier cosa eso para sí, que no ocurra. El origen de todos estos problemas es o los polacos o los negros, o los judíos, o los irlandeses, o cualquiera. Nunca son ellos, ni los ricos, ni el capitalismo desbordado. Es también durante esta época que la policía se usan como arma rompehuelgas. Tengo un dato aquí interesante. En Nueva York, entre 1880 y 1990,
20 añitos, en 20 añitos hubo 5.000 huelgas. Diferentes gremios. No pienses huelgas de autobuseros, ¿eh? Piensa huelga en aquella fábrica, huelga en aquel campo, huelga en aquel sector, huelga en este otro sector, etcétera, ¿no? Chicago, en esos 20 años tuvo 1.700 huelgas. Claro, es que estamos justo en el momento en el que se empiezan a hacer esas huelgas para los derechos laborales de todas las personas, ¿no? Hablamos de los sindicatos, de todo esto, que allí los machacaron muchísimo en Estados Unidos. Exactamente. En Europa tuvimos algo más de suerte, porque al final se pelearon algunos derechos y se consiguieron. Lo de 8 horas y todo esto, ¿no? Lo de poder descansar 2 días. Exactamente. Todo eso no se consigue hasta mucho más tarde. Y para pedir que esto se consiga hace falta estas huelgas. No vienen por obra y magia del Espíritu Santo, ni viene porque el estado de bienestar aparece mágicamente creado por Dios. Esto se consigue acerca de la sangre y de la carne de los huelguistas. Exactamente. No lo trajo Felipe González. No. Así porque sí. Y fíjate, estas huelgas preocupan tanto que entre 1880 y 1900 los departamentos de policía de todas estas ciudades que he mencionado se triplican en personal. De tener 100 pasan a 300, por ejemplo, ¿no? Policías. Esto, una cosa, quiero decir, es más barato contratar el triple de policías o el doble de policías que dar algunos derechos a estos trabajadores. Olvídate de derechos. Tú, si eres un capitalista de este tipo, tú lo que quieres es tener gente en condiciones precarias, que se maten entre ellos por un trabajo, y a la vez quieres redirigir los impuestos que has cobrado a tu ciudad a tener este tipo de fuerza de choque policial que te va a defender a ti, porque tú eres el que les subvenciona a ellos. Déjate de derechos, me importa una puta mierda cuántos niños mueran en las minas. Lo que importa es que yo estoy forrándome, vosotros os estáis matando entre vosotros y yo tengo este grupo de polis que me defiende. Esa es la historia resumida, chaval. Podemos apagar aquí el podcast. Bueno, no, pero eso es lo que se resume. Déjate de derechos y de fantasías. Esos son concesiones que hacen estos capitalistas porque si no, como dices tú, acaban en robespierrados, ¿no? Acaban en la guillotina. Entonces, ok, tomar un día de descanso. Ok, tomar un poquito de paga extra. Ok, tomar estas concesiones que os hacemos. Te voy a dar unos detalles que vas a flipar. Estamos en 1880 a 1900, se empiezan a instalar lo que se llaman alarm boxes. Por favor, haz una búsqueda rápida en Google mientras yo hablo. Police alarm boxes, que son unas cajas que se instalan. ¿Cómo es? Police alarm boxes. Estas son unas cajas que se instalan, ahí las tienes, se instalan en los barrios buenos para que cuando ciudadanos de bien vean a los maleantes subir en una protesta, den el grito de alarma y tienen una conexión directa con la policía para que lancen una fuerza de choque y echen hacia atrás a los invasores de la parte buena. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Tú instalas una de estas en la 42 para que la gente que sube del village, los pobres que suben del village, aquí das la alarma y viene la policía del precinto 50 y los vapulea y los manda de vuelta atrás. Se ponen alguna de estas en algunos precintos malos para que la policía pida refuerzos cuando están siendo desbordados. Pero tú no puedes, por ejemplo, ser una persona que vive en el village y que está viendo cómo violan a una prostituta y usar esto para llamar a la policía. Porque si viene te llevan a ti preso por malgastar recursos. Esto es para proteger a la gente de bien. ¿Me entiendes? Sí. Okay. Sí. Aparecen también la institución de los vagones de Wagon Patrol Cars, que eso te mandé una foto para que la pongas, que básicamente eran unas cárceles rodantes. ¿Qué ocurría? Había tantas huelgas y tantas protestas que había que construir un carro de acero donde meter a 20 tíos dentro, en vez de llevarlos a caballo o apresados andando hasta el precinto. Claro. Bien. Aparece también, empiezan a instaurarse las patrullas a caballo. Se cambian los palos de contención por lo que se llaman longer nightsticks, que son unos palos mucho más largos y pesados para atacar y pegarle fuerte a los que protestan. Los policías por fin reciben las 3 instrucciones siguientes, ¿ok? Escucha esto. Sí. Todos tienen que ir uniformados, que antes ellos protestaban por ir uniformados, decían que los maleantes se burlaban de ellos y le hacían chistes por llevar un uniforme. Te lo juro, esto ha habido protestas de los policías antes de 1880 diciendo que no querían ir uniformados porque
se reían de ellos, ¿eh? Y les serían los sentimientos. Todos Blue Lives tienen, Matter. Blue Lives Matter. todos tienen que llevar armas de fuego, todos, de diferentes índoles, pero todos tienen que ir armados, y les dan una lista de tareas que tienen que llevar a cabo al salir del precinto. Por ejemplo, empiezan a ver el sargento que tuviste en las pelis de polis, ¿no? El sargento se pone a hacer, vuestro grupo tiene que ir a patrullar a tal sitio, y vuestro grupo tiene que ir a tal sitio, pues empieza a ver esto, ¿no? Les dan tareas que hacer a los policías. Entonces aparecen los policías uniformados, 1880 a 1900, en todas las ciudades de los Estados Unidos. También estos son los años cuando la policía no solamente está llevando a cabo los designios de la alcaldía y de los políticos, sino empieza a meterse en la cama con la mafia. Qué bien. Muy bien. Aparecen también en estos años, en 1800, los departamentos de policía extra, que los llamé yo así. ¿Cuáles son? State Police, policía estatal. ¿Y por qué son necesarios? Además de los del sheriff. Te explico. Y esto te va a encantar, esta explicación. Tú que eres muy comunista y de causa social. Te va a encantar esta explicación. Empezando en Pensilvania, se crea una policía estatal porque el estado de Pensilvania está plagado de minas de carbón, con pocas ciudades. Lo que hay son muchos guetos que se forman a los pies de las minas, donde inmigrantes van a vivir a esos guetos para ir a trabajar a la mina. Pero no son ciudades, son guetos. Las ciudades como Harrisburg, por ejemplo, ¿no? Tienen su policía local, sus pequeños edificios, su comercio, y no tienen nada que ver con estos guetos. Y ellos no pueden dispensar de la policía local a mandarla a patrullar a las minas. Por tanto, el dinero estatal es usado para contratar policía estatal. ¿Qué van a hacer? Van a ir a patrullar estas minas de carbón. ¿Por qué? Porque en las minas de carbón empieza a haber sindicatos y empieza a haber obreros que entran en huelga. Claro, gente peligrosa esa. ¿Qué pide? Derechos, nada. Exactamente. Esto empieza en Pensilvania, pero se extiende rápidamente a los otros estados, tanto del sur, con los algodoneros, como incluso Texas, que se está empezando a revolucionar y a formar parte del estado. Aparecen los famosísimos Texas Rangers, que una de sus primeras misiones oficiales es suprimir las guerrillas mexicanas y comanches que quieren entrar en terreno tejano. Eso de suprimir guerrillas mexicanas y comanches lo dejas entre comillas porque al final suprimen lo que les da los cojones a ellos. Tú acabaste haciendo tu granja en el campo de este ganadero, eras un comanche, te vamos a suprimir. O eras un guerrillero mexicano, te vamos a suprimir y te sacaban del medio. Recordad, vosotros me diréis, hostia, pero es que nadie trabaja para la ley. Para empezar, os recuerdo que esta gente no sabe ni leer un libro de la ley, por tanto no sabe cuáles son las leyes. Y en segundo lugar, os recuerdo que cuando llegas a un juicio, el juez se pone de parte del que tiene más dinero. En 1890. Así que no me digáis la ley, porque honestamente la ley aquí no existía mucho que se diga. Ahora, David, audiencia, si os vais a una ciudad como Nueva York, de no sé cuántos millones de habitantes, donde había un juez que tiraba para la derecha y otro juez que tiraba para la izquierda, ahí había más balance de poder y había que respetar más la ley escrita. Pero te vas a Pensilvania, a una zona minera, donde el jefe del condado es el dueño de las 10 minas, la ley es él. Por tanto, aparecen cosas como, por ejemplo, el Campbell Act, que le da prioridad a darles trabajo a los ciudadanos americanos blancos sobre los extranjeros. Aparece también la extension del Campbell Act de 1897, donde, escucha esto que te va a poner los pelos de escarpia, donde se le impone un impuesto de 3 centavos al día a los trabajadores que no sean ciudadanos de los Estados Unidos en las minas. 3 centavos de 1897. Yeah. No, yo estoy pensando que ¿quién no es ciudadano de Estados Unidos si son todos inmigrantes, no? Bueno, el que haya nacido ahí es ciudadano, el que vino inmigrado no lo es. Y de la ciudadanía era muy relativa. Claro, por eso te digo que será inmigrante que les haga de los huevos cobrar la
No sé, los indios, Tú no no sé, es sabes que... la cantidad de gente que tuvo problemas naciendo en una comuna húngara en Nueva York, hablando húngaro y teniendo un acento hablando inglés, y él es más americano que Dios y sin embargo lo consideran extranjero, a pesar de que Claro, nace en Nueva York. O sea, recuerda, mi barra de medir es que el nivel más bajo para discriminar es el que te sirve, ¿no? Tú usas gafas, eres un mierda. Ah, no, pero el negro es más mierda que tú, que al menos es negro y tú solamente eres blanco gafudo. Pero si hay un negro gafudo, ese es más mierda que el negro sin gafas. O sea, ¿me entiendes? Voy a usar así un barómetro para discriminar, metiendo a todo el mundo que pueda a través de este barómetro. Así es lo que está ocurriendo aquí. Hubo una huelga famosísima llamada la huelga de Lucerne, que ocurrió en 1897. Eh, unos mineros de aquí, de Pensilvania, estaban en contra del Campbell Act, les cobraba extra por trabajar a ellos, las discriminaciones de los jefes, todo esto y la falta de seguridad dentro de las minas. Hicieron una marcha silenciosa, hicieron una huelga, dejaron de trabajar, hicieron una marcha silenciosa al pueblo de Lucerne. El sheriff de Lucerne se llamaba James Martin, juntó a un montón de blancos y los hizo diputados, los hizo sheriffs delegados del momento. Y empezó a acosar a estos huelguistas, que eran más o menos 400. Cuando llegaron a las afueras del pueblo de Latimer, a las 3:45 de la tarde, hubo un rollo donde los sheriffs y la policía estatal empezaron a acosar con palos a los huelguistas y alguien empezó a decir fuego. Basta que alguien dijera fuego para que empezasen a descargarse armas. 150 personas fueron heridas y hubo 12 muertos. Perdón, 19 muertos. Todos mineros. 19 muertos aquel día, 5 murieron al día siguiente por balas. 6 meses después se llevó a este sheriff a juicio. El abogado defensor, es famoso este juicio del febrero de 1898 porque el abogado defensor que tenía que supuesto defender a los mineros, el fiscal que estaba supuesto a acusar al sheriff, sí, ayudaba al abogado defensor a encontrar las frases apropiadas para describir a los harapientos mineros como estos invasores de las estepas de Hungría. El fiscal ayudaba al abogado defensor a tildar a los mineros contra los que habían cometido el crimen, como estos invasores de las estepas de Hungría que habían entrado a América a destrozar la paz y la libertad. Al final, claro, fueron absueltos de las muertes y se fueron para casita de rosas, no pasó nada. Ellos hicieron su deber como policía local abatiendo a estos desarapados, desastrados mineros rojos sindicalistas. Esto que te doy es un ejemplo, porque tenemos que acabar esto en cosa de una hora, no puedo entrar aquí en más. La policía es usada como fuerza de choque contra todo esto. Entramos en el siglo XX. ¿Y qué ocurre en el siglo XX? Pues en el siglo XX ocurre una cosa fabulosa para la policía. La prohibición. ¿Te suena eso? Sí, hombre, anda que nos han hecho películas y se ha hablado de ello, efectivamente. Genial. Y la proliferación de las mafias a raíz de la prohibición. Exactamente. Las mafias proliferan porque, claro, cuando se hace una economía sumergida, la gente que no puede vivir en una economía emergida, pues se dedica a la sumergida. Y adivina quién se mete en la cama con las mafias de la prohibición. Sí, Si lo que dijiste has la policía, dicho antes, ¿no? Pues claro, el alcalde que es el que maneja la policía, o sea que... claro. No, aunque en estas alturas la policía ya intenta ir a su propio rollo, tío. Por ejemplo, se metieron tanto en cama, ¿no? con estas mafias que, vamos, era normal ver como incluso ciertos policías ayudaban de escolta durante el día a los contrabandistas de licor a que trajesen el licor a la taberna. Los famosísimos speakeasy de las ciudades, que básicamente eran una tienda de sodas donde tenían un departamento en la zona de atrás donde vendían licor. Y a veces la policía funcionaban como guardaespaldas para traer a este licor, por ejemplo, ¿no? desde Búfalo hasta Nueva York y metérselo en la taberna. Y venían escoltados por la policía. Claro, esto empezó a verse mal. Y eventualmente le pidieron a la policía que
le diesen este trabajo, ¿no?, de escolta a los policías fuera de servicio. Una vez que acababan de hacer su servicio, se cambiaran de uniforme y que ofrecieran escolta a los contrabandistas. Pero, claro, esto se empezó a ver tan mal que hubo unas comisiones que se formaron. La comisión Harper en California, en Los Ángeles, descubre que había un cabal formado entre el jefe de policía, Edward Kearns, y el alcalde, Mayor Arthur Harper, en las cuales no solamente estaban trapicheando con contrabandistas con alcohol, sino que además tenían a su cargo el ring de prostitución de la ciudad de Los Ángeles. El alcalde y el jefe de policía. Todo queda en casa, oye. Bueno, había una figura llamada Arnold Rothstein en Nueva York que se dedicaba a traficar alcohol. Llegó un punto en que se cabreó con el alcalde, dejó de pagar las cuotas, el alcalde ordenó a un teniente de policía llamado Charles Becker que lo ejecutara, y lo ejecutaron con estilo, ejecución de rodillas y tiro a la cabeza. Todo esto sancionado, obviamente, por el alcalde y la policía. Esto lo digo porque no eran casos excepcionales. Esto era la orden del día de 1920. Y yo sé de sobra que la gente ha dicho, pero ¿qué pasa con el FBI? ¿Qué pasa con los intocables? ¿Qué pasa con estos que estaban por el orden y la ley? Sí, estos son todas ficciones. ¿Puedo decirlo yo, lo de Eliot Ness, que fue más tema de Hacienda que de otra cosa, ¿no? Más tema de Hacienda que otra cosa, correcto, muy correcto, muy correcto. No estoy en desacuerdo de que dentro de cada cuerpo de policía habría 2 o 3 personas honestas, ¿eh? Pero quiero decir, la condición en la que tenían que trabajar eran estas de corrupción. ¿Has oído hablar de cuando el FBI envenenó el alcohol en 1920 y mató a un montón de ciudadanos? Algo de esto y sí, bueno. Sí, Bueno, cuéntame. Resulta que en 1920 estaban en mitad de la prohibición y el alcohol, la única manera en que se podía destilar alcohol era para la industria. Bueno, mucha gente sabía que la industria a veces agarraba unos barriles de alcohol y los vendía para después beber. ¿Y sabes quién eran las estrellas de rock de su momento? Los químicos, los que sabían de química y qué mezclas hacer para que el alcohol fuera bebible. Esos eran los que cobraban millones, ¿no?, por hacer sus fórmulas y ayudar a los que trapicheaban. El FBI se enteró de esto y, ayudado por unos cuantos capitanes moralistas que decían, sí, el alcohol está mal, hay que sacar a esta plebe y a estos hijos de puta, pagaron a unos químicos, sobornaron a unos químicos bajo amenaza de prisión, de que en vez de depurar el alcohol para hacerlo más bebible, le metiesen fentanol, les metiesen unos químicos que eran letales para provocar una histeria. Y así lo hicieron. Llegó la Navidad de 1920. Ay, bueno, espérate, que por eso viene lo de pillarse un ciego, ¿no? Era. Porque esta gente quedaba ciega de bueno, no es por eso, esto, ¿no? particularmente. Te voy a explicar ahora más. Llega la Navidad de 1920, en el hospital ingresan 23 personas en Nueva York. Que mueren después. 23, al día siguiente mueren. Durante los siguientes 10 días, a cuenta del alcohol que envenenó el FBI, en Estados Unidos llegaron a morir más de 10.000 personas entre 1926 y 1933. Eso, perdóname, pero eso se llama genocidio, ¿no? Cuando matas tanta gente, eso es un genocidio. O sea, no sé. Recuerda que estos son los blancos de bien que quieren sacarse de en medio a esta escoria de la humanidad, que van a traer la perdición y el pernicio al resto de la sociedad. Ellos eran los héroes en su propia visión del mundo, igual que Hitler lo era en la suya. Claro. Pues es cierto que alguna gente quedó ciega, ¿eh? Es cierto que alguna gente quedó ciega, pero esto era porque el alcohol que se destilaba antes de que fuera envenenado muchas veces era tan potente que básicamente afectaba al nervio óptico. Y como dices tú, ¿no? Te pillabas un ciego, ¿no? Sí, mucha gente quedaba ciega irreversiblemente. Pero no era por el envenenamiento, a ver si me entiendes, no era por que el FBI envenenaba el alcohol, esto era porque los destiladores a veces hacían alcohol tan duro, tan fuerte, o no lo rebajaban, que sus efectos secundarios producían ese mal efecto. Sí. Llegamos a 1930. Aquí empiezan las reformas policiales más grandes de la historia. Bueno, unas de las más grandes de la historia. Empezaron a introducirse el entrenamiento a los nuevos reclutas. Fíjate, había que saber leer y escribir ahora.
Bah, o sea, han subido el nivel muchísimo, han dejado mucha Por gente eso, fuera. 1930. Había que tomar un examen para entrar en la policía, un examen de página y media, pero había que hacerlo. Se cataloga a los estamentos policiales debajo del índice del servicio social civil. O sea que antes eran como un departamento a su bola y ahora pasan a ser parte están supervisados por los servicios civiles de la ciudad. ¿Los servicios civiles a qué te refieres? Los servicios civiles eran un departamento que todavía supervisaba al alcalde, pero que había otros supervisores y que tenía que ver, por ejemplo, con la ingeniería de las casas, con el saneamiento de los restaurantes, todo lo que tenía que ver con la infraestructura civil de la ciudad. Entonces la policía pasa también bajo el mando y supervisión de los departamentos de servicios civiles de la ciudad. Es como otra capa burocrática para supervisar que están bien. Mira, y para sacarlos del control directo del alcalde. Me dice Cristina que en lugar de alcohol etílico o etanol es por el metanol. No por ser duro, sino por ser otro alcohol malo. Bueno, hay un montón de gente que está comentando, sobre todo Cristina, no los leo porque estamos en medio del tal, pero bueno, me parece interesante ese tema. Sigue, Gerald. Gracias, Cristina. Otra cosa, también se empiezan a hacer promociones. Por ejemplo, si tú eres un buen policía, puedes subir a cabo, a sargento, a teniente. ¿Me entiendes? Esto cambió muchísimo el sistema policial, pero claro, una vez hecha la ley, la gente se ajusta a la trampa. Se descubrió en la comisión Lennox de 1920 que por lo general en el departamento de Nueva York había que dar un soborno de $1.600 para ser promovido a sargento y de $15.000 había que pagar un soborno para ser promovido a capitán. Qué bien, ¿no? Pero todo arreglado, muy bien, ¿no? Estupendo. La comisión Curran de 1913 en Nueva York descubrió y demostró que había una colusión con la policía y los casinos de juego prohibido y la prostitución. El comisionado Seabury de 1932 lo mismo, descubre que la policía de Brooklyn tiene las garras metidas en drogas y en casinos. En fin, se creó más burocracia, más departamentos. El asunto era romper la corrupción que tenía la policía, pero no contaron con la ironía de que efectivamente que ahora es más fácil sobornar. ¿Por qué? Verás, antes tenías que ir al alcalde, pagarle la cifra del alcalde y tenías que ir al capitán de policía y pagarle la cifra del capitán de policía. Y el alcalde te iba a cobrar a lo mejor $50.000 y el capitán de policía $40.000. Te estabas gastando a lo mejor $90.000 en este soborno, ¿verdad? Ahora, con estos peldaños y esta estructuración, tenías que ir al sargento de tu distrito y le pagabas $10.000 y él hacía la vista gorda y ya estaba. Pero Gerald, una cosa, a ver, es que esto tampoco ha cambiado en exceso, pero yo me acuerdo de ver la serie de Ozark. Bueno, Peaky Blinders también habla de esto, pero en otro sitio, en Inglaterra, ¿no? La relación que tienen eso los juegos con el poder. Pero es que en Ozark, que es actual, también para que les permitan hacer un casino flotante, también entra la política ahí. Para cambiar la ley de que tengan más casinos, tiene que venir un montón de dinero y tienen que meter dinero en... ¿Cómo se llama? Campañas políticas, ¿verdad? Campañas políticas y en, ¿cómo se llama? En sitios que se supone que hacen bienes sociales, ¿no? En correcto, sí, hospitales o sanatorios, sanitarios sí. y tal, como parte de los planes de los políticos de cada uno para que cambien la ley para que puedan poner ese casino. O sea, que es decir que igual ahora es un poco más complicado, igual está a otro nivel, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, yo solamente quiero hacerte la ironía, porque esto es muy importante, de que cuando hicieron unas leyes para intentar sanear las cosas, enseguida esas leyes fueron auscultadas por los que quieren cometer los crímenes y fueron ajustadas a sus necesidades. Y como te expliqué, antes era más caro hacer sobornos, ahora les sale más barato. Entonces, la ley que estaba supuesta a ayudarnos en una cosa, pues al contrario, no nos ayuda a mierda. Y ojo, cuando tú dices, pero eso todavía está ocurriendo como en Ozark, ok, tómatelo como aquellos barros siguen estos barros y a ver a dónde van estos lodos. Todo continúa. O sea, este es el fundamento. Te estuve hablando de 1930, te estoy subiendo ahora a 1950. En 1950 ocurre una cosa importantísima en la policía estadounidense. El libro del oficial de policía O.W. Wilson. Este libro él lo presenta al comisionado de policía y lo aceptan y le dan
palmadas en la espalda y la danza en abrazos. ¿Por qué? Básicamente escribe un libro de cómo ser policía y cómo tiene que funcionar el estamento policial. Y es el primer libro y es la primera empuje hacia que la policía se convierta en un sistema casi militarista, casi militarizado, tanto en su organización como en su disciplina. Habla de que la policía tiene que empezar a enfocarse en controlar crimen, en predecir crimen y en usar estadísticas para analizar áreas de crimen. Lo de las estadísticas, eso es que hoy día o sea, se mueven por estadísticas. Bueno, ya te estoy contando dónde vino. 1950, O.W. Wilson. Habla que los policías tienen que dejar de patrullar a pie y empezar a usar coches. Habla que los supervisores tienen que involucrarse directamente en lo que ocurre con los patrulleros debajo de su rango. O sea, que este sistema no existía antes, ¿no? Y se empezó a hacer un esquema consolidado de cómo tenían que ser las comisarías y cómo tenían que funcionar los precintos de policía, que antes, por ejemplo, ¿no? El alcalde de Nueva York decía: toma, ahí tienes una taberna, monta un precinto de policía. O le decía: ahí tienes mi barbería, monta ahí tu precinto de policía, ¿no? Ahora no. Ahora recuerda que te dije que la policía pasó a ser parte de los servicios civiles, y como parte de los servicios civiles tienen que tener un edificio civil con una estructura y una manera de ser. O sea que la entre comillas, modernización o la independencia con respecto al igual a esos testaferros, o sea, es 1950 me refiero, ¿no? Cuando ya consiguen tener un edificio propio, tener una estructura, sí, y quizás lo que conocemos la policía más o menos como la conocemos hoy día. Correcto. Y también vienen otras tácticas dentro del libro que fueron adoptadas por toda la policía, que fíjate, tiene que ver, como te hablé de las estadísticas, analizar qué zonas de barrio son conflictivos. ¿Qué zonas de barrio van a ser conflictivos? Los pobres, los negros, los minoritarios, etcétera. Empiezan a ver las técnicas de detención y cacheo. En 1950, la policía pasea por este barrio, ve a dos negritos fumando. Oye, manos a la pared, vamos a cachear. Hostia, te encontré una navaja, pasa para Chirona. Te encontré un porro, venga, pasa para Chirona. Y tal. Y empezaron en 1950 en adelante a entrar alguna que otra mujer perdida, mujer aislada dentro de los cuerpos de policía. Las minorías, latinos, asiáticos y negros, eran rutinariamente excluidos de la policía. Hay casos que son excepcionales. Por ejemplo, mira, en Ohio, en la ciudad de Toledo, Albert King fue el primer afroamericano siendo policía y se retiró después de 27 años de servicio en 1887. O sea, qué burrada, ¿verdad? Estoy hablando de 1887, pues ya había un policía en negro en Toledo, Ohio. El único, la excepción, el primero. Hombre, claro, el único y el único también con las manos atadas. ¿Por qué? A pesar de que entraron, por ejemplo, en 1944, 5 negros en la policía de Miami, 1944, estamos hablando de la época de apartheid todavía, ¿me entiendes? La época de segregación racial. Ellos se les permitía, a estos 5 negros se les permitía patrullar las zonas de negros, pero no podían apresar a criminales blancos. Y esta gente tenía, bueno, eso es tremendo, pero tenía armas también. ¿No sí, lo sabes? Tenían armas. Sí, porque yo recuerdo por lo que he visto en las fotos, sí. Porque me acuerdo que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención durante... Y ahora no me acuerdo si fue en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que fue en la Primera Guerra Mundial, los llevaban a la guerra pero sin armas. Y los tenían como si había... Claro, eso es distinto, tío, eso es distinto. La Primera Guerra Mundial y tal. Sí, te entiendo. Porque no se fiaban de ellos. No se fiaban de ellos y los tenían como excluidos y los tenían... Sí. Pero en estos pueblos seguramente esta persona llevaba muchos años viviendo dentro de este pueblo y era parte de la comunidad y se fiaban y lo permitían entrar como un token de integración. Me refiero, no todo el mundo, incluso en 1880 quería ver su pueblo como racista, ¿me entiendes? La gente ya incluso en 1880 sabía lo que era racismo y eran conscientes. Eso sí, estaba mucho más aceptado lo que está hoy en día. Pero incluso habría gente que tendría sentido ético de decir que no queremos que nuestro pueblo se vea como racista. Pero había grandes problemas. Por ejemplo,
en 1943 aparecieron las reyertas raciales en Detroit y la policía empezó a atacar a residentes negros. Eh, Llegaron incluso a llamar a la famosa Army, ¿cómo se llama? La armada, la militar, los No, militares. la armada no, el reserve esta que tienen ellos, que es una armada que es una parte de la armada que se utiliza en servicios de defensa civil. El Army Reserve creo que se llama. Eh, También me voy a referir a 1958, donde ocurrió una crisis muy curiosa. En 1958 era muy común que grupos anti-apartheid pues se fuesen al sur a protestar. Ahí tienes la foto que tú acababas de poner hace un rato. La siguiente foto que viene después de esa es donde se ve un grupo de curas que fueron arrestados. A ver, mientras tú sigues buscando la foto de los... Esta no, la que he puesto. Esta no, esta es una foto de una reyerta como la de Detroit. Estos tres entonces, estos. La siguiente foto. Estas fueron unos de los race riots en Detroit y le creo que la siguiente foto es la que tiene que ver con La los siguiente es curas. esta. A ver, busca la siguiente. Esta. Pues más reyertas para que la gente vea. Uy. Bueno, hay Bueno, una esto foto es más un fusilamiento, es más que una reyerta, es un fusilamiento, pero bueno. En fin. Hay un grupo de libertades civiles que se llaman NAACP y que eso combatían por las libertades civiles y mandaron un autobús a Alabama con unos sacerdotes. Estos sacerdotes fueron apresados y vapuleados en lo que se llamaron después los Watts Riots. Eh, Aquí estos son años muy, no sé, muy truculentos, como te estoy diciendo, de 1960 a 1950, donde la policía es usada mucho, mucho, mucho para restringir y combatir lo que se llama las reyertas por cuestiones de raza, las cuestiones de opresión racial. Tened en cuenta que es complicado, ¿no?, mantener un gueto en una ciudad como Detroit, donde has metido a 1 millón de negros en un gueto y no les das ninguna salida. El término que yo estaba buscando antes era el famoso National Guard, la Guardia Nacional. Esos eran los que ellos mandaron a ayudar con la opresión. Y esas son fotos que tú enseñaste. Entonces, en cada uno de estos incidentes que voy a mencionar, como por ejemplo los Watts Riots en el sur de Los Ángeles, el Detroit Riot de 1967, los Harlem Riots de 1964, el Harlem Walk of Fire de 1965, en todos estos la policía es usada como fuerza de choque y después llaman a la Guardia Nacional para que les den apoyo si en algún momento sienten que las cosas no van hacia donde tienen que ir. Y ojo, están siendo usadas como fuerza para mantener la separación racial. Esta es la foto que yo te decía. Sí, ahora la encontré. Estaba ahí puesta la 15, sí. Esas son los 15 sacerdotes que iban dentro de un autobús para protestar la separación racial que había en el sur, y la policía ayuda a los asaltantes a acercar el autobús y vapulear a estos sacerdotes. Y claro, y en el juicio local, tanto los asaltantes como los policías salen indemnes y este caso tiene que escalar. Déjate este caso puesto porque vamos a hablar de lo que ocurre en 1970. Este caso donde la policía ayuda a los asaltantes a vapulear a estos sacerdotes que quieren luchar por la defensa de los derechos de los negros, es un caso que ayuda a traer una herramienta que se llama Qualified Immunity. Pero me estoy mirando mis notas y me doy cuenta de que hemos llegado a 1970. Y antes de hablarte de Qualified Immunity, bueno, no. Tengo que hacer una de esas cosas donde digo una cosa, hago un inciso, salto a otra y después vuelvo a esta. ¿Estás conmigo? Sí, sí, perfecto. Acuérdate de estos curas que los han vapuleado y han hecho esta denuncia. Y ahora entramos en 1970. En 1970 está acabando el Vietnam. ¿Te acuerdas la famosa escasez de petróleo? Las crisis que había.
Sí, sí, Esta claro. fue la estructura que permitió a Ronald Reagan subir al poder después. Y en la policía ocurrió una cosa que se llama el Taylorization, porque un tipo llamado George Taylor creó otro sistema de reforma. Resulta que este tipo introduce las policías con grupos pequeños, como por ejemplo, grupo antidrogas, grupo antivicio, grupo antipederasta, grupo antialcohol, pequeños grupos dentro de la policía, O sea, especializándose en cada tema, sí, especializaciones. Sí, 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 claro. sí, sí. Y dijo que en vez de ir 2 patrulleros en cada coche de policía, tenía que ir uno solo. Yo eso nunca lo he entendido. Bueno, estamos viviendo la época de Miami Vice, ¿no? Entrando en ella, exactamente. Entrando en ella. Y que los patrulleros tenían que ser más reactivos y no proactivos. Y empezaron a usar tecnología. Aquí en 1970 es cuando se implementan los sistemas de radio. Entonces ponían una radio en el coche patrulla, había una radio centralita con su antena y ellos retransmitían en el canal a la radio y avisaban, coche patrulla, acércate a tal sitio, no sé qué, no sé cuánto y tal. Todo esto está cojonudo hasta que en 1971 se descubre que la red de comunicaciones policiales de Filadelfia está siendo usada de noche como un sistema para despachar prostitutas. Qué bien. Bien, volvemos ahora a los curas que vapulearon. Eh, Resulta que estos curas que vapulearon han estado haciendo demandas judiciales que tienen que ir escalando año tras año a diferentes circuitos hasta que llegan a la Corte Suprema. La Corte Suprema, ahora estamos en unos años en que Ronald Reagan, no, perdóname, no quiero confundiros, estamos en 1967 y la Corte Suprema dice, en el caso de Harold versus Fitzgerald, dice que a la policía, en ciertos casos, hay que darle una condición especial llamada qualifying immunity, que se traduce en español por una inmunidad cualificada. Una inmunidad, como básicamente el rey, inviolabilidad cualificada. ¿Eh? Ya. Suena turbio esto, ¿eh? Lo Pues sí, de... sí, 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 sí. Esto lo que quiere decir es que los policías no sabían si estos curas iban a ser unos grandes terroristas, unos grandes asaltantes y disturbadores de la paz, y actuaron ejercitando sentido común y vieron que estaba bien que los vapulearan y los metieron en la cárcel después. Por tanto, estos policías no pueden ser llevados a tribunales civiles, no pueden ser demandados porque actuaron con buena fe y se les va a aplicar por una vez, esta inmunidad cualificada, por eso se llama cualificada. Han hecho algo malo, ¿eh? Han hecho algo malo, pero se les va a dar la excepción porque lo hicieron con buena fe. Esto se pasa a ley federal, en 1967. Y no es hasta 1981 que se pone en efecto. ¿Qué ocurre? Ocurrieron casos, te voy a leer 5 casos que te vas a alucinar, donde se aplica la inmunidad cualificada. Y estos casos todos son desde más antiguos a más recientes, ¿eh? Fíjate, en el 2011, la policía dispara y mata a un paciente de un hospital que no vuelve a su cama. En marzo del 24, el señor Johnny Lejía estaba en un hospital de la ciudad de Medill, en Oklahoma, después de haberle diagnosticado deshidratación y neumonía. Estaba críticamente enfermo, estaba desorientado. Empezó a gritar que era Superman y que tenía poderes de Dios, y que la gente estaba tratando de matarla. El hospital llamó a la policía para que los asistiesen a meterlo en cama. Llegaron 3 oficiales de la ciudad, de la sheriff, básicamente. Aguantaron al señor Lejía contra el piso, pero uno de ellos se cansó, sacó su pistola del stun, ¿no sabes?, del taser, Sí. y le disparó varias veces hasta que el señor murió de un ataque al corazón. Los 3 policías, cuando fueron llevados a juicio por exceso uso de fuerza y matar a un paciente de hospital, recibieron inmunidad cualificada porque usaron su juicio para manejar la situación lo mejor que pudieron. ¿Cómo funciona Bueno, te voy a leer otros 2 casos más. Y voy cronológicamente. En 2014, un oficial de la policía mató a un niño mientras le disparaba al perro de la familia.
Esto ocurrió en Georgia en el 10 del 2014, en el county de Coffee, en el condado de Coffee. Pues había un perro que había escapado de una casa y había entrado en la casa de otros. No era peligroso, no se comportaba de manera amenazante. Un policía que pasaba por allí preguntó qué pasó, no sé qué, le explicaron que el perro se había escapado. Él amenazó que tenía que meter al perro en la casa que tenía que ser y dijo que los niños que estaban jugando a cazar al perrito, yo vi el vídeo, el perro es un pequinés casi, y los niños que le van detrás y el perro escapa, pero los niños se echan para atrás y el perro va hacia ellos, como que están jugando. El policía dice a los niños que se tiren al suelo, con las manos en la cabeza, en mitad de la calle. Los niños lo hacen, el perro se acerca al policía, el policía dispara al perro, pero la bala la atraviesa y le da a un niño y lo mata. Joder. Cuando fue llevado a juicio, al policía se le ofreció qualified immunity porque actuó en buena fe y él quería proteger a los niños. En el 2013... Buena fe. Joder, es que vaya... En el 2013... ¿Y por qué no mala praxis, no? O sea... En el 2013, dos oficiales fueron acusados de haber robado $150.000 a dos hombres que estaban haciendo una partida de póker ilegal y que tenían un negocio de monedas de cambio. Bueno, los detuvieron, registraron y encontraron $150.000 y se los quedaron. De eso voy a hablar yo. Sí, no, eso pasa habitualmente, sí. Cuando los demandaron, la corte dijo que aunque simpatizaba con la pérdida por parte de los acusados, ellos estaban involucrados en una actividad ilegal, que era un juego. Y este dinero básicamente no entraba a contar parte de las pruebas del delito y por tanto era un caso alegal, en el sentido de que no iban a determinar que los policías hicieron mal, pero iban a decir que no había precedentes sobre cómo actuar en este caso, por tanto les iban a aplicar la inmunidad cualificada, se podían quedar con el dinero y a seguir para adelante. Esto fue lo que ocurrió en 2013. En el 2017, la policía le prendió fuego a un hombre y lo mató. Esto ocurrió en el 2017 cuando Gabriel Olivas se encontraba en una crisis existencial y se quería suicidar y se echó gasolina sobre su propio cuerpo diciendo que se iba a matar. La familia llamó a la policía al 911 para que ayudasen a restringirlo y que no muriese. Nada más llegar, la policía de Arlington, de Texas, sacaron los tasers, le dispararon, los tasers prendieron llama, el hombre ardió como una tea y murió. Se le aplicó la inmunidad cualificada porque en su corazón ellos querían lo mejor para este hombre. Y así es como funciona la inmunidad cualificada de la policía. Lo que empezó en un caso de 1961, cuando unos policías defendieron a unos agresores contra estos 14 curas, estos 15 curas, y que un juez pasó una ley diciendo, bueno, tenían buena intención, empezó a ser usada a partir de 1980, 20 años después, para disculpar a la policía. Esto solamente se puede aplicar una vez por caso. Quiero decir, un policía te hace arder en llamas, no te puede volver a hacer arder en llamas, ¿me entiendes? Si un policía mata a tu hijo matando a perro, no puede matar a tu otro hijo matando a otro perro. Es como que has aprendido tu lección, no lo vuelvas a hacer, y si lo vuelves a hacer ahora sí te podemos perseguir y encarcelar. Una vida extra, vamos. Sí, les regalan una vida extra a la policía. Salga libre de la cárcel, así, by the face. Claro, todo esto ocurre durante la etapa de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue uno de los que no solamente quería que la policía fuese más efectiva, pero él promueve el programa 1033. El programa 1033 es un programa especial que se hace durante el mandato de Ronald Reagan. Oye, hace falta que te recuerde que Ronald Reagan fue también el que hizo el escándalo contra los contras en Irán. Lo del tráfico de armas por drogas y lo del... Bueno. Cuéntame un poquito, si no, rápido. Estamos hablando de la policía, no podemos hacer temas. Vale. Nuevos, ¿eh? ¿Eso requiere otro monográfico especial? Claro que sí. Pero recuerdo que Ronald Reagan era uno de los más grandes hijos de puta que ha tenido de presidentes, ¿no? Estados Unidos. Él fue el que declaró
legal el programa 1033. ¿Qué ocurre? En el programa 1033, el Departamento de Defensa establece lazos con la policía para poder venderle todo el departamento, todo el armamento que los departamentos de policía requieran a costo de armamento usado. ¿Cómo funciona esto, David? Bueno, pues tú tienes tu departamento de sheriff de 10 personas en mitad del culo de las quimbambas. Y un día dices, cago en Dios, la que viene nos vendría un tanque incendiario. Imagínate que algún día viene un talibán y nos pone una bomba y hay que atacarle con un tanque. Pues llamas al programa 1033, el departamento 1033 agarra y te pone en contacto con el Army te vende un tanque que a ellos les costó $1 millón, a ti te lo vende por 100.000. Y ahora tu pueblo de 5.000 habitantes tiene un tanque incendiario para ayudar a su equipo SWAT. Sí, bueno, tremendo. Estoy poniendo fotos de tanques y de cosas que precisamente de todo esto del 1033 militares, vamos, o sea, míralo. La UCLA, que tiene que ver con las libertades de los ciudadanos de los Estados Unidos, estima que desde que se inició este programa en 1990 hasta la actualidad, los departamentos militares han probablemente otorgado a 10.000 agencias de policía cerca de $7.4 billones de equipo. 7.4 billones de dólares de equipo, entre los que se incluyen lanzagranadas, carros de combate, tanques y incontables rifles de asalto, además de equipo contra reyertas, por ejemplo, esos cascos y esas faltriqueras que ellos usan. Ahora llegamos a la parte que yo te escribí de Shooting of Daniel Shaver en las notas, y tú tienes un vídeo. En 2016, hay un trabajo en Estados Unidos que se llama controlador de pestes. Esto es básicamente un tío que va a matarte las ratas, te va a matar las serpientes, te va a sacar las ardillas del látigo. Todo lo que son animales, no pestes, pues él se encarga de sacarlas del medio. Es un controlador de animales. Pues se fue este tipo era de Granbury, Texas, y ese fue de vacaciones a Mesa, Arizona, a otro estado. Resulta que dentro de su coche, con su familia, había llevado un rifle de aire comprimido que disparaba pelotas de pintura. ¿Para qué la usa? Las usa para espantar ardillas sin matarlas y otros animales chiquitos. Es lo parecido a una escopeta de balines. Sí. ¿Alguien llamó ¿Qué es el a la primer vídeo? ¿El primer vídeo? Disturbing Video. Sí, ese. Ese. Puedes ponerlo sin sonido. Porque, no sé, déjalo un rato puesto. Voy a ponerlo sin sonido un rato, después lo pongo sonido. Bien. En este vídeo lo que estás viendo es a un policía que le dice, y todo desde la cámara de vista de policía. El policía tiene un arma repetidora tremenda, una metralleta cojonuda, y le pide a un hombre desarmado, que no se le ve ningún arma, que se tira al suelo. Y durante los siguientes minutos vas a oír repeticiones de cómo el policía le da órdenes mientras que el hombre le dice que está demasiado asustado, que teme por su vida, que está asustadísimo, que por favor hable despacio, que él quiere seguir las órdenes que le están dando, pero que tiene miedo porque lo está apuntando. Al final del vídeo, el policía dispara y nada más. Puedes avanzarlo y mostrar cómo el policía lo mata a sangre fría. Porque básicamente él después dice que piensa que movió las manos de manera equivocada, como si fuese a buscar una pistola. Voy a ponerlo más adelante. Ajá, por favor. Hay un momento en que él se levanta. Sí. El hombre está siguiendo las órdenes del policía. Fíjate cuántas vueltas le está dando a este pobre hombre. Yeah. Lo está torturando, y esto es tortura. Le está diciendo, sigue mis instrucciones, lo intento. No pongas tus manos abajo por ninguna razón. De hecho, está llorando el pobre. Te voy a matar. Camina hacia mí o te mato. Y ahí es cuando le dispara. ¿no?
Que no sale en el vídeo. En el Sí, en momento. esta parte no, hay otros vídeos donde se ve, porque YouTube no te deja que diseñes eso. Bueno, a esto lo llamaron porque el hombre tenía su escopeta de balines de pintura, pues alguien lo había visto desde la ventana del hotel y llamaron a la policía y vino este policía e hizo todo esto con él. Yo opino, como un ser humano normal, que el policía exageró. O sea, el policía había tenido 500 ocasiones para acercarse a él y esposarlo. Pero no lo hace, sigue torturándolo mentalmente hasta que al final lo mata. Bueno, aquí también se aplicó lo que se llama Qualified Immunity y se declaró absuelto al policía. Ahora, como puedes ver, tienes a un ciudadano que está intentando hacer las instrucciones que le da el policía, mientras que tienes un policía que parece un paramilitar, parece un venido de las COES, ¿me entiendes? Que entró por la ventana casi volando con su rifle de repetición y que mató a un hombre desarmado. Yo lo que veo es un hombre torturando a otro. Sí, Yo lo lo que ves veo bien, es es eso. así correcto, eso es correcto. Y bueno, El y último, lo matándolo a sangre fría. O y sea, este matando la hombre sangre debería de fría estar y en la no, cárcel toda su puta sí, vida. pero no, él sigue en el cuerpo de policía completamente inmune y cobrando su pensión. Bueno, y eso porque estamos viendo el vídeo, que es el que graba a sí mismo. No lo entiendo, porque tú si encima sabes que te están grabando, quiero decir, yo no quiero saber en los casos en los que no haya vídeo. O sea, ni A me lo eso, planteo. eso te voy a entrar. Resulta que a partir del 2010 comenzaron a exigir que la policía llevase cámaras corporales. Pero empezaban también a ocurrir muchas cosas raras. Muchos departamentos decían que no tenían presupuesto para cámaras corporales y otras que tenían las cámaras de repente se apagaban en los momentos más extraños Claro, o justo. dejaban de funcionar, curiosamente. La policía se mostraba muy antagónica a ser filmada por la población. Y este caso fue llevado a juicio, el derecho o no a filmar a la policía, hasta que la Corte Suprema declaró que todos los ciudadanos tienen derecho a filmar todo lo que sea visible en público, Mira, al siempre y, contrario, siempre y cuando no interfieran. digo, al contrario de lo que pasa aquí en España con la ley Mordaza, que todavía eso la han hecho un poco de chapa y pintura, pero sigue estando vigente. O sea, no es fácil. O sea, te puede dar perjudicar grabar a un policía. O sea, que tienes que ponerle igual taparle la cara un poco o lo que sea y no puedes publicarlo en redes, aunque esté pegando de hostias a alguien. Sí, Eso sí, da sí. igual, ¿no? O cometiendo algún delito o alguna infracción. Bueno, eso ya te digo, eso cada uno que lo aplica a su país, ¿no? Cómo funciona. Aquí simplemente dicen que lo que ocurre en público tiene que ser de acceso público. Pasa lo mismo también. Ha habido un montón de gente que se llaman a sí mismos auditores de la Cuarta Enmienda. Estos son gente que con cámaras entran en sitios públicos, como por ejemplo aparcamientos de la policía, que no están cerrados ni cercados al público. Salen los policías a echarle la bronca y ellos le dicen que esto es su derecho, es la Cuarta Enmienda, tienen derecho a hacerlo. Hay confrontaciones, pero hasta que encuentran a alguien que sabe un poco de leyes y les dice, pues es cierto, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero no fue así, o sea, siempre han estado peleando hasta que la Corte Suprema les permite a los usuarios, ¿no?, filmar lo que sea público. De hecho, gente con cámaras pueden entrar también en edificios públicos dentro de las áreas públicas, por ejemplo, en el lobby, ¿me entiendes? Y si los edificios como el Departamento de Correos, la Corte Suprema o lo que sea están abiertos al público, ellos pueden filmar en las áreas públicas. Eso está abierto al público. Pero la policía se ofende y han hecho un montón de cosas. Por ejemplo, tú puedes pedir la filmación de la policía que ellos llevan en sus cámaras, ¿verdad? Pero muchos departamentos, para joderte la vida, te imponen unas tasas altísimas. Te cobran $1,000 o $2,000 por pedir la filmación de tal policía en tal fecha. Lo cual casi resulta prohibitivo, ¿me entiendes? A la mayor Como parte de los siempre, usuarios. claro, como siempre es una forma de cribar y bueno, de perjudicar a las clases pobres, ¿no? El que no tiene dinero no se Claro puede que sí, defender. No puede tener claro que acceso a sí, esos vídeos que le podría exculpar, ¿no? claro que sí, hombre. Eh, y después, esto está el hecho de que la policía dice que muchas veces estás interfiriendo con su investigación y te pueden arrestar. Que eso ya está más abierto a debate, ¿no? Muchos casos hay donde los jueces han tirado por suelo esos argumentos de la policía, pero mientras tanto te han jodido 2 días de vida, que te han metido en el calabozo, ¿no?, por interferir con la investigación. Y hay un caso que es aún más obsceno, ¿no?, que es que si tú, por ejemplo, quieres filmar la policía de lejos cuando están haciendo algo, ellos dicen que tú ahora eres parte de la investigación y te confiscan la cámara porque pasas a ser parte
de los recursos materiales de testigo, ¿me entiendes? Sí. Que eso es ya más difícil de discutirlo. Pero, claro, la gente también se ha vuelto lista y lo que hacen es que suben los vídeos directamente a la nube mientras están grabándolos. Te pueden llevar tu cámara, pero tú tienes acceso a ese vídeo que grabaste en tu cuenta de YouTube y con ella pues hace lo que tú quieres hacer al menos. Pero bueno, como te digo, son siempre obstruccionistas. Esto tiene que ver un poco con lo que se llama la polipaganda, que en inglés se dice copaganda. Cop es el término de policía, ¿no? Cop y propaganda. Resulta que desde el 2000 en adelante, quizás de los años 80, ¿no? La policía se ha mostrado siempre muy favorable a ayudar a los productoras de televisión a hacer programas de shows de policías, donde los policías son los buenos, los policías son los tipos duros, los policías son los que a veces tienen que doblar las reglas de la ley para conseguir atrapar a ese horrendo maleante, y los policías son unas almas torturadas que por su trabajo y que les cuesta la vida hacerse el trabajo. O sea, que son unas víctimas, unos santos y unos mártires. Oye, pues que estás hablando de todo un género policíaco de los 80 del cine, ¿no? O sea, que ahora mismo que... No, de los 80, de los 90, del 2000 y 2010. Porque si tú te vas a ver Law and Order, que es una serie muy famosa aquí en Estados Unidos, pues es la misma historia. Los policías siguen torturados, siguen a veces teniendo que torcer las reglas para conseguir la confesión. Y bueno, todos son los protagonistas de siempre. De hecho, muchos de estos shows son pasados por la criba de verdaderos abogados en la vida real y todos te dicen que ninguno de estos shows tiene nada que ver con la puta realidad. Oye, yo solo quiero decir, actualmente, o no hace mucho, había un show que era Steven Seagal que iba repartiendo hostias por ahí, por los guetos de los negros con un policía y se hacía pasar por policía y no pasaba nada. Era un reality de estos. Se lo dejaban colocado para que él llegara y apretara ahí al Pero negro es que de turno. ahí lo que pasaba era que el departamento de policía lo había nombrado policía honorario. Lo digo en serio, era un deputy, se llama. Y esto lo pueden hacer, oficial. Váyatela. Te digo, son las pequeñas tergiversaciones, ¿me entiendes? De todo este género. Pues la gente ya se ha hecho muy lista y han determinado que existe esto, que existe la copaganda, ¿no? Se exprimen bulos como que los policías se les permite torturar porque van a prevenir un mal mayor. Por ejemplo, ¿no? El cómplice del malo pues es torturado por la pasma, le dan unos bofetones o le pegan hasta que canta, porque así gracias a esas hostias que le meten y que ha confesado pueden detener al malo más grande. Eso no es legal ni es admisible en corte. Dicen que también son efectivos. La presencia del poli es efectiva deteniendo crímenes. Eso tampoco es verdad. El crimen ocurre siempre a espaldas de la policía y la policía llega siempre cuando el crimen está siendo cometido. También dicen que los policías son grandes investigadores y que gracias a sus investigaciones consiguen solventar crímenes. Eso la mayor parte es mentira. Es cierto que hay cierta gente que investiga, pero la mayoría de los crímenes que son llevados a juicio y a fiscalía vienen de confesiones obtenidas. Yo tengo un par de vídeos de gente que ha confesado en falso, en el sentido de que lo han obligado a confesar cosas que no querían confesar, pero es porque llevaban 2 días enteros interrogándolos, con tremenda presión. Hay una estadística que produce el FBI diciendo que cerca del 86% de los crímenes que llegan a fiscalía han sido por confesiones. Dentro de estos shows dicen que los polis a veces tienen que quebrantar la ley, pero lo hacen con buenas intenciones y a ellos les está permitido. Entonces se le perpetúa esta idea de permisibilidad. Y que a veces no tienen que seguir el libro de las reglas, porque el libro de las reglas es un impedimento para que ellos consigan vencer al mal. O sea, se les pinta, ¿no?, en este complejo de héroes y que todo lo que hacen están bien y aunque a veces actúen de una manera muy ruda, porque al final están moralmente predispuestos a hacer el bien, lo cual es grandes mentiras, como hemos estado demostrando desde el principio históricamente, ¿verdad? Desde luego, desde luego. La verdad es que es una película de terror. Yo me voy a acordar de, no sé si la has visto, la de David Simmons, que estrenó no hace mucho, de La ciudad es nuestra, de HBO. Te cuenta todo esto en la actualidad, un caso que pasó está basado en un hecho real.
Sí. Y habla de esto, de cómo los policías roban de las incautaciones, del tema de las drogas. En estos casos se dedicaban a la búsqueda de armas, pero ¿cómo se llama la parte del dinero y tal? Me has abierto el tema para que te venga a hablar de eso, que es muy interesante, las incautaciones. En 1980, ¿te acuerdas que vino en Estados Unidos la guerra contra las drogas? ¿Te acuerdas? Sí, el señor Ronald Reagan era el que la empezaba, ¿no? Exactamente, exactamente. Una de las herramientas que se les dio a todos los efectivos policiales fue lo que se llama Civil Asset Forfeiture. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce algo así como una incautación civil de bienes, incautación civil de bienes. Y esto es una ley estipulada, escrita en los años 80, donde a los varones de la coca y de la heroína y de todas las drogas, pues una vez que los apresabas, les incautabas todos los bienes para joderlos materialmente. Aquí había un problema. ¿A dónde iban los bienes incautados? Porque cuando se trata de alguien como, imagínate a Pablo Escobar, ¿qué haces con esas mansiones, con esos yates, con esos aviones, con esas flotas de aviones? ¿Qué haces con todo ese dinero? Bueno, se lo queda del Estado. Prefiero, no pasan a hospitales, no pasan a la educación, no pasa a universidades, se lo queda el Estado y se lo queda la policía. Después se produjo una modificación en la ley. Esto ocurrió todo en 1978 y 1980, pero después en 1986 se ocurrió una modificación en la ley en la cual se hicieron un trato los departamentos locales y el departamento de la DEA, que es el Drug Enforcement Agency, la Policía Federal de las Drogas, ¿no? En la cual ellos permitían que alguien sospechoso de tener dinero de drogas fuese incautado por la policía, y de ese dinero el 20% pasaba a la DEA y el 80% se lo quedaba a la policía local. Por ejemplo, tú estás manejando por el estado de Colorado y tienes $100,000 porque vas a ir a comprar una casa a otro estado. Te detiene la policía te descubre esos $100,000, te dice, me parece que eres sospechoso de drogas. A ti te deja libre, pero se quedan con tu dinero, bajo este artículo. Sí, pero bueno, ese queda dentro de la policía, pero hay otros que se lo quedaban ellos directamente o se lo repartían entre el grupo que había hecho A ver, eso ya es ilegal, ¿no? Claro. Sí, eso ya es ilegal y bueno, allá cada policía que investiga sus asuntos internos. Pero esto es legal, lo que te estoy diciendo yo, que te incautan esos $100,000 y van a interpelar unos papeleos en los cuales de esos 100,000 le van a dar 20,000 a la DEA y esa comisaría local que hizo el incautamiento se quedan con los otros 80,000. Ahora, tú puedes interpelar, esto te va a tardar años. Al cabo de los años puedes ganar o puede que no. Te voy a leer unos casos en particular. Mira, ¿sabe lo que es una roulotte, verdad? La roulotte. Sí. Un carro de estos de, no sé. Sí, que no solo incautan dinero y drogas, también coches y cosas así. Todo, lo que haga falta. Se lo quedaba la policía muy barato o daban esas, ¿cómo se llama? Que esas subastas de la policía, ¿no? Que iba la gente allí y conseguía cosas baratas, ¿no? Que habían sido requisadas de la droga, todo eso. Lo he visto en muchas películas, eso. Mira, en el 2009 el señor Mike Albin estaba viviendo en una roulotte, en el parking lot de su trabajo. La policía, unos días antes, había sacado vídeo de cómo este señor compraba una pequeña cantidad de marihuana a un cocinero de un bar, porque este señor padecía de cáncer y lo usaba para los mareos y el resto del tratamiento suyo del cáncer. Bueno, la policía le entró, le incautó la roulotte donde él vivía, en la cual encontró 2 onzas de marihuana, que si te das cuenta no vale ni para un porro, y se quedaron con el vehículo, que el vehículo era su residencia. Lo vendieron al mejor postor. Le sacaron $30,000 y se lo quedaron. Este señor murió 2 años después, todavía interpelando una demanda, pero ya que había muerto el que interpeló la demanda, pues el caso quedó cerrado y la policía se quedó con el dinero. Al señor Frank Ranelli en Alabama. El señor Frank Ranelli de la ciudad Ensley en Alabama tenía una pequeña tienda de computadoras por más de 20 años. En junio del 2010, o sea, hace nada, entró la policía, le confiscaron 130 computadoras y después, al día siguiente, vinieron y le confiscaron la tienda.
diciendo que algunas de esas computadoras habían sido usadas en procesos ilegales. Resulta que uno de sus clientes que le había dejado una computadora para reparar estaba, sí, efectivamente, usando trapicheo y haciendo cosas en el mercado negro con su computadora. Bueno, estamos a 2022, el señor Renelli todavía no ha recuperado su tienda. Está todavía apelando a que le devuelvan su Qué propiedad. heavy, qué heavy. El señor Lyndon McKillen, este a mí me hizo llorar de pena. No, de hecho no es este. A ver, este sí que es bueno. El señor Phil Parmahovich, que es de Wyoming, ¿ok? En el año 2017, hace 5 años, este señor de Wyoming lo detuvieron porque él no llevaba el asiento, ¿cómo se dice? El cinturón puesto. Cuando le empezaron a revisar el coche, bueno, primero le pidieron permiso para revisar su coche. Dijo que sí, que no tiene nada que ocultar. Le encontraron una bolsa con $91. A ver, espera, Gerald, que se corta un poquito. Dijo que iba a ir al estado de Wisconsin. A ver, repite esto último, Gerald, que se cortó un poquito ahí el audio. Le encontraron con $90.000. Le pidieron el permiso. Sí, le encontraron $91.000 y le preguntaron de qué era. Él dijo que iba a irse ahora a Wisconsin a comprarse un estudio de audio que le iban a vender. Se lo incautaron, le pusieron le pusieron un ticket de $25 y le acaban de devolver el dinero el año pasado, en el 2021. Váyatela. Así tengo yo 5 o 6 casos, que no te voy a leer porque los vamos a poner quizás de enlace al final, ¿te parece? No sé. Perfecto. ¿Te parece apropiado? Sí, los tengo que pero añadir. sí, tengo una porrada de estos de casos. Me hizo caso este señor de Pensilvania, Terry Rowland, tiene 79 años, e iba manejando en su coche, lo detuvo la policía, le pidieron si podían investigarlo y le encontraron una bolsa. La bolsa tenía $82.000 dentro. Él explicó que la bolsa con ese dinero era para pagar un año de universidad a su hija, que estaba en una universidad privada en Boston. La policía se quedó con el dinero y hasta el día de hoy aún no se lo ha entregado de vuelta. Y él está apelando sus $82.000, Es que era para pagar esto que me has contado, el año de su hija. Esto que me has contado tal cual aparece en lo de La ciudad es nuestra, en la serie que digo de David Simon, tal cual es así. O sea, que es que debe ser algo habitual. No son 4 casos aislados o 4 casos raros. Ahí yo te dejé un vídeo donde hay un capitán de policía al que le piden que dé testimonio sobre esta práctica de incautar bienes. Y él dice que esto es como dinerito que te cae del cielo. We come across forfeiture funds sometimes. We get into these dope investigations sometimes and end up with funds granted to us. Dale un poco hacia adelante, te va a preguntar, pero ¿no le ves nada injusto a esto? Actually, there's not really on the forfeiture stuff. We just usually base it on something that would be nice to have that we can't get in the budget, for instance. ¿Cómo usáis el dinero? Es algo que nos gustaría tener y lo usamos en cosas que no tenemos el dinero para ello. Entonces compramos las cosas que nos gustaría, como un tanque. Pennies from heaven. Pennies from heaven. Centavillos que te caen del cielo. Puedes pararlo, vamos a ver el vídeo después. Lo oyes, este tío dice, es como el dinerito que me cae del cielo. Sí, te cae de los bolsillos de otros hijos de puta que se están robando tú, cabrón. Váyatela. Lo último que te quiero comentar es lo siguiente. Hay un caso que fue a la Corte Suprema y determinó una cosa muy peculiar. En el caso llamado DeShaw versus Winnebago, es un caso que subió hasta la Corte Suprema. Se determina lo siguiente. La policía no está ahí para proteger a los ciudadanos. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo un caso de alarma dentro de una universidad. La gente temía por su vida. Le pidieron a la policía que viniese a ayudar. La policía hizo un cerco desde fuera y la universidad demandó a este departamento de policía y lo llegaron hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, bueno, si ellos no se sentían seguros entrando, y no entraron. Y le dicen, pero joder, ¿no están ahí para protegernos? Una vez más, la Corte Suprema dice, no. La policía no estará ahí
no está ahí para protegerles. Y eso está en ley. Lo digo porque la policía, tú sabes que puede mentir a la ciudadanía. No sé si lo sabías, ¿eh? Por ejemplo, si un policía te detiene y dice, ¿sabes por qué te he detenido? Todo el mundo dice, mantén silencio. Dile, no. Él siempre está buscando excusas para meterte más delitos en el banquillo, ¿no? Y cualquier cosa que tú le digas va a ser usado en contra tuya. El policía puede decir cosas como, bueno, te he visto pisar una vieja hace 5 millas. Él te puede mentir. Y eso no es ilegal. Y está determinado también por la Corte Suprema. No sé, bueno, decir, perjurio sería que lo da entre el jurado, claro. No, eso ya está determinado, sí, exactamente. Eso está determinado que en el proceso de su investigación ellos pueden mentir lo que les haga de los huevos. El mejor recurso que tú tienes es decirles, no tengo nada que decir, pero tienes que hablarme. No, no tengo nada de que hablarte. Te estoy haciendo unas preguntas, ¿quieres que te meta en chirona? Haga lo que usted tenga que hacer, yo no te voy a hablar. O sea, lo que sí ya han determinado es que tú no tienes que ayudarles a que te encarcelen. Entonces, no tienes que proveerles información ninguna. Hay excepciones, ¿me entiendes? Tienes que proveerles el carnet de conducir, la licencia, el seguro, ¿no? Porque eso es mandado por ley. Pero, oye, me pareces borracho, yo no tengo nada que decirle. Oye, no sé qué, pues, no, yo no consiento ni registros, ni consiento nada. No tengo nada que hablar. Y ya está. Cuanto menos digas, menos tienen ellos porque ahora el peso de la demostración queda en ellos. Y ahora esto me lleva a lo que pasó en Uvalde. Estamos haciendo esta grabación tú y yo. En Oklahoma ha habido otro tiroteo, ¿verdad? Sí, hay otro, se corta un poquito, hay otro tiroteo en Oklahoma, has dicho, ¿no? Sí. Sí, en un hospital, alguien entró que resulta que el hospital mató a 2 doctores y a 2 pacientes. Al final parece ser que se suicidó, se mató a sí mismo. Y esto es, joder, una semana después de lo que ocurrió en Uvalde, Texas. Y ahora se ha descubierto también en Uvalde que el asaltante ha estado 77 minutos en un cerco dentro de la escuela. 77 minutos. Sí. Hasta que un policía que estaba fuera de servicio, un policía, de hecho, de fronteras que estaba fuera de servicio, recibió un texto de su mujer, que era profesora en esa escuela, y le dijo, hay un asaltante en la escuela. Él estaba cortándose el pelo en una barbería cerca de allí, que conocía. Le pidió una escopeta de cañones recortados, que sabía que el barbero tenía. Y con ella fue y entró en la escuela, ayudó a niños a salir, se enfrentó al asesino y lo mató y lo abatió, mientras que la policía estaban haciendo cerco, tocándose los cojones todavía, sin atreverse a entrar a por este. Y esto fue una conversación que tú y yo tuvimos, ¿no? Sí. Sobre, pero coño, ¿para qué van tan armados? O sea, que solamente estaban así bien armados cuando se encuentran con alguien sin armas, ¿no? O alguien que no les planta cara. En cuanto se encuentran a alguien que está también armados como ellos, de repente, coño, les pica el culo y tienen miedo. Claro. O sea, sí, ese es el estado policial de aquellos barros, estos lodos. Y yo por eso quería hacer este vídeo contigo, porque tú y yo, más o menos hace un mes, tuvimos una crítica corta pero dura con Iker Jiménez en su programa Horizonte, donde hablaron de la reforma policial y ellos estaban completamente de parte de policía. Sí, trajo a esos de Yusapol, que son bastante próximos a Vox, por cierto, son bastante extrema derecha, y lo suele traer de vez en cuando, y yo no sé por qué, son de estos sindicatos de extrema derecha que, bueno, telita. Y yo me quejé en voz alta diciendo, qué bien, tú que tan periodista eres, ahí faltó la otra parte de la moneda. La otra parte de la moneda es que de aquellos barros, estos lodos, teniendo España como tiene en cuenta 40 años de dictadura bajo el franquismo, la Guardia Civil siendo quienes fueron de aquella, y de dónde venimos, nosotros tenemos que ser muy, 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 muy conscientes con a quién le damos poder. Yo también te he comentado a ti, la policía de España son millones de veces más profesionales, más corteses y de más interés público que la policía estadounidense. Millones de veces. Millones. Pero, joder, son gente a la que nosotros, la ciudadanía, le otorgamos el poder. Por eso tenemos que auditarlos, tenemos que estarles encima, tenemos que mirar por dónde va. Porque al final ocurre lo que pasó en Estados Unidos en los años 1800, ¿no? Que están a servicio de unos pocos a detrimento de muchísimos.
Y eso es todo lo que tengo, porque creo que íbamos una hora hablando. Sí, no, yo solo quiero añadir eso, que cuando hubo los atentados de Barcelona, esto lo he dicho también en el programa alguna vez, la policía estatal iba hacia los que estaban haciendo el atentado y sin embargo en Estados Unidos, en el colegio, este otro terrorista, este asaltante, se quedaron fuera, cercando sin llegar a entrar. Eso significa mucho del nivel de la policía. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y puedes, o sea, yo me puedo quejar de lo que hace la policía española cuando se juntan en un autobús y están gritando a por ellos y cantando todas esas cosas, ¿no? Esas gilipolleces. Los antidisturbios, yo me puedo quejar. Sí. Sí, me puedo quejar y me puedo quejar en voz alta. Y qué bueno que en España tengo libertad para quejarme, pero aún así el nivel policial está millones de veces por encima de lo que está el nivel policial estadounidense, que todavía son unos putos vaqueros cobardes, llenos de armas y sin corazón. En su mayoría, digo, así es como representan los departamentos a los que sirven. Se encargan de abusar del pequeño, de sacarles beneficios al pequeño y tal, mientras que ellos están en lo que se llama un power trip, que en inglés se traduce por están embriagados de poder. Pues sí, bueno, yo creo que más o menos ya hemos dicho todo. No sé si hay algún comentario más por aquí de los oyentes. Nos dicen que lo mejor de USA de Estados Unidos es el jazz. Hombre, claro. Lo mejor de USA es lo que han hecho las clases trabajadoras y obreras que han llegado a ello. O sea, el puente de Brooklyn ha sido trabajado por plebe, ¿no? El puente de Brooklyn, el puente de Manhattan, la Estatua de Libertad fue ayudada a construir por gente de la calle, ¿no? Los edificios de Manhattan, todo lo que está a nivel de calle. O sea, una vez que entras a nivel gubernamental, ha sido completamente secuestrado siempre por los poderosos y estamos en lucha constante por arrebatarles el poder y devolvérselo al pueblo, a un pueblo que por otra parte también se comporta muy ignorantemente. Prefiere andar mirando YouTube y TikToks, ¿no? que instruirse y leer un libro, por ejemplo. Pero bueno, eso ha sido la historia de la vida de siempre. Sí, bueno, vamos a ir acabando. Voy a leer algún comentario más para ir acabando, ¿no? Nos dice que cuando vamos a hablar de Expediente Royuela, hablaremos. Y os vais a reír mucho porque vaya disparate, vaya conspiranoia, pero de la heavy. O sea, al nivel del Bar España, vamos. Y también nos dicen que Cristina nos remarca que ese policía que hemos enseñado en el vídeo simplemente es un inepto más asustado aún, que no vale para trabajar. Enchufe. Dice, más asesinatos por disparos en USA, la policía esa no sirve para arreglar que una cría de 10 años pille la pistola de su madre. En fin, stop a la corrupción, nos dice Óscar también. Bueno, pues no sé si quieres terminar con algo más, Gerald. No, tengo que ir a beber, que ya estoy todo seco y he expuesto todo lo que tenía que exponer y muy por encima de ello. Espero que te haya gustado, espero que os haya gustado a todos. Yo he disfrutado mucho, ya me ha encantado mucho y sobre todo hacerlo en directo, con todas las complicaciones que eso tiene. Bueno, pues nada más, suscribiros, compartir amigos, que debemos salir de pobre y muchas gracias por seguirnos. Hasta otra. Hasta luego.